Hola, hola. Espero que se encuentren todos muy bien. Tráiganse su Biblia, por favor. Vamos con una nueva clase para los jóvenes de prepa. Por favor, intentaremos meditar un poco en el libro de Marcos y veremos cómo Jesús es un ejemplo de servicio para todos nosotros. ¿Sale? Empecemos. Vamos a dar comienzo, pero primero vamos a hacer una oración. Señor y Dios Padre, tantas gracias te damos, Señor, por permitirnos encontrarnos nuevamente por este medio, meditando un poco acerca de tu palabra, Señor, esta vez con el libro de Marcos, Señor. Señor, te agradecemos, Señor, por todos nosotros, Señor, por todas aquellas personas, Señor, te pedimos, esas personas que están enfermas, Señor, esas personas que les alcanzó esta pandemia, Señor, por favor, sé tú con ellos, Señor, bendícelos, Señor, que todo se haga conforme a tu voluntad, Señor. Por favor, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder descubrir el mensaje que tú quieres que tengamos para nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar comienzo. Vamos a ver algunas cuestiones acerca del libro. Marcos es el escritor del Evangelio que lleva su nombre. Nos presenta en un relato histórico el testimonio y ministerio de la vida de Jesús. Es acertado recordar que los evangelios se formaron en las primeras décadas del primer siglo y fue por testigos que conocieron directamente a nuestro Señor Jesucristo o que estuvieron en estrecho contacto con los apóstoles. Esto quiere decir que en esos escritos no hubo pérdida de información ni deformación de la misma. Las cosas se escribieron bajo dirección del Espíritu Santo, y esto quiere decir que fue con un rigor absoluto. Como sabemos, Marcos no fue un apóstol, pero sí fue colaborador de Pedro, quien a su vez vivió al lado de Jesús durante todo su ministerio terrenal. Y los escritos de Marcos se basan en información que el apóstol Pedro le dio de primera mano. Marcos también se encontraba estrechamente relacionado con otros apóstoles y líderes de la iglesia primitiva. Con esto sabemos que Marcos califica como testigo de los hechos que describe en el libro que lleva su nombre. Mientras que Mateo fue escrito principalmente para judíos, el Evangelio de Marcos parece estar dirigido a los creyentes romanos, particularmente a los gentiles. Marcos escribió como un pastor a los cristianos que previamente habían escuchado y creído del Evangelio. Él deseaba que ellos creyeran en Jesucristo como el siervo de Dios y Salvador del mundo, a fin de fortalecer su fe cuando se enfrentaban a una severa persecución, y para enseñarles lo que significaba ser sus discípulos. No se encuentra nada escrito respecto al lugar y fecha de escritura. Sin embargo, dado que en Roma se estableció la iglesia original, se deduce que este libro también se escribió en Roma, y fue antes del año 65 después de Cristo. Algunos creen que incluso fue escrito antes de la muerte de Pedro. En cualquier momento que hubiese sido escrito, lo que sí les aseguro es que fue una etapa muy temprana de la historia, y esto le da una mayor fiabilidad y confianza. Este libro servía como fundamento para la creación de nuevas iglesias. Podemos imaginar aquí de cuánta bendición es ese libro. Marcos tiene como propósito presentar a la persona de nuestro Señor Jesucristo a las generaciones futuras, nosotros, enseñándonos acerca de su testimonio y ministerio. Esto es muy importante. Dios sabía que las palabras son volátiles, fácilmente deformables y se olvidan con facilidad. Pero algo escrito, no importa quién y en qué tiempo lo lea, siempre será lo mismo. Y por esto se encargó de escoger a cierto tipo de hombres, como Marcos,
para que llenos del Espíritu Santo hicieron esta tan importante labor de escribir su palabra. Veamos un pequeñísimo resumen acerca de este libro. Al inicio, Jesús es bautizado por Juan el Bautista y él avisa que el reino de Dios está cerca. Él dice: arrepiéntanse y crean. Luego llama a dos personas a que lo sigan, a Simón y a Pedro, ellos estaban pescando. Luego llama a Jacobo y a Juan, ellos estaban haciendo redes. Juntos llegaron a Capernaum y justo el primer sábado enseñó en la sinagoga, donde expulsó al primer demonio y así comenzó a ser conocido en toda Galilea. Al amanecer del siguiente día, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados para que los sanara. Pasó todo el día sanando y así recorrió toda Galilea, predicando, expulsando demonios y sanando. Jesús regresa a Capernaum y él se encontraba predicando. Dice la palabra que se aglomeraron tantas personas que ya no podía entrar nadie. Aquí pasó algo muy curioso. Iban algunos amigos con un paralítico, pues ya no podían pasar porque había mucha gente. Bueno, ellos hicieron un agujero en el techo y por ahí pasaron al enfermo. Jesús, al ver toda la fe que tenían, pues imagínense, ¿no? Lo sanó. Imagínense, ahí enfrente de todos sanó a esa persona, ¿no? Lo hizo andar. Al ver esto, los líderes se pusieron pues enojados y a menudo ponían a prueba a Jesús haciéndole preguntas confusas y difíciles acerca de la resurrección, del matrimonio, que si estaba bien o mal dar tributo al César y más cosas. Ellos esperaban que en alguna de estas respuestas se contradijera o cayera en un error, pero cada vez Jesús les respondió con sabiduría, dejándolos sin palabras, y por este motivo los fariseos y herodianos comenzaron a planear su muerte. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron a él desde Judea, Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, y las regiones de Tiro y Sidón, buscando ayuda de Jesús. Dice que Jesús enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Hay una parábola muy bonita, es la parábola del sembrador. Te voy a encargar que la busques y que la leas. La encuentras en el capítulo número 4. ¿Nos comentas qué te pareció y qué de bueno sacaste de esta parábola? Por favor, ya sea por mensaje o en la cajita de comentarios, ¿sale? Dice la palabra en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, que mientras estaban en una barca, empezaron a golpear las olas y todos se asustaron, pero Jesús ordenó al viento que se calmara y éste se calmó, demostrando autoridad también sobre la naturaleza. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: «Crucemos al otro lado». Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron. ¿No te importa que nos ahogamos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: ¡Silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Luego llegaron con los gerasenos, y justo cuando bajó de la barca,
enseguida expulsó una legión de demonios de un hombre que se encontraba ahí, dejándoles meterse en unos cerdos. Dice que eran como 2000. Estos corrieron y se aventaron al agua, muriéndose ahogados. Imagínense, una legión de demonios. Como ejemplo, una legión romana constaba de 6000 soldados. En el capítulo 5, versículos desde el 22 y hasta el 43, Jesús levantó de la muerte a la hija de Jairo, un jefe de la sinagoga. Cuando llegó a su casa, le dijeron que la niña ya estaba muerta. Y él se acercó a ella y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Se lo dijo como si ella se encontrara dormida para despertarla. Y al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar. Continuó durante todo el libro predicando, echando demonios, sanando. Sanó a sordos, sanó a mudos, a ciegos. Enseñó muchas cosas. También capacitó, se encargó de capacitar a sus discípulos con parábolas y ejemplos. Se ocupó de prepararlos y entonces les hizo un reto. Abramos nuestra Biblia en Marcos capítulo 10, versículos del 42 al 45. Yo voy a ocupar la Nueva Versión Internacional para hacer esto. ¿Sale? Así que Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En conclusión, Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios, como aquel que vino a servir y a sacrificarse por nosotros. En gran manera para servirnos como inspiración y ejemplo para hacer lo mismo. Debemos ministrar como Él lo hizo, con la misma grandeza de humildad y devoción para servir a los demás. Jesús nos exhortó a que recordemos que para ser grandes en el reino de Dios, debemos ser los siervos de todos. El autosacrificio debe ser superior a nuestra necesidad de reconocimiento o recompensa. Así como Jesús estuvo dispuesto a ser humillado y a dar su vida por nosotros. El servir debe ser nuestro principal objetivo como cristianos. El saber que servimos para algo nos ayuda a encontrar nuestra verdadera vocación. Mira, ahora que estamos pasando por esta situación mundial en la que claramente debemos tener mucha precaución y cuidados con toda nuestra familia y de manera personal, es el momento ideal para que practiques tu servicio. Ayuda a tus padres con las tareas del hogar. Hazlo de tal manera que te represente como persona. Cada una de las cosas que hagas deben reflejar el amor de Dios que hay en ti. Eso quiere decir que las vas a hacer muy bien. El mundo se ha encargado de hacernos creer que por cada cosa que hagamos tenemos que conseguir una cosa a cambio. Y esta es una gran mentira de la que se aprovecha Satanás para alejarte de servir, para alejarte de Dios. Debemos encontrar en Jesús ese ejemplo perfecto de servicio, pues queremos ser como Él. Recuerda que Él murió a causa de nuestros pecados. ¿Qué más pago quieres que ese sacrificio que Dios hizo por ti? Entonces tú debes servir, ¿sale? Existe una situación sublime cuando servimos, y es que cada que lo hacemos nos damos cuenta de que somos capaces de hacer muchas más cosas de las que nos imaginamos, porque Dios con su infinita misericordia nos regaló dones que no podemos descubrir si no tenemos un corazón dispuesto a servir. Te invito a que lo descubras y los aproveches para la obra de nuestro Señor. Con tristeza veo a tantos jóvenes con muchos dones que pueden ser de tanta bendición para la obra del Señor, pero que están cegados por las cosas que nos enseña el mundo.
se han dejado engañar por Satanás y su corazón se llenó de soberbia. Escucho que dicen, ¿por qué yo? O que dicen, yo ya lo hice el mes pasado, ahora que lo haga mi hermano o mi hermana. Pretenden evadir su responsabilidad diciendo, es que yo no sé hacer esto o yo no sé hacer el otro. Amigo, amiga, te reto a que esta semana dejes a un lado tus excusas y comiences a practicar el servicio en tu casa. Algo que sea para los demás y que tomes la decisión de hacerlo porque estás convencido de que esto es lo que Dios quiere que seas. Hazlo por favor y cuéntanos en la caja de comentarios o por mensaje qué es en lo que ayudaste, cómo te sentiste y qué cambios notaste en tu familia por haberlo hecho. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Si te gustó el video, por favor dale like y no te pierdas los videos que hacemos para ti. Recuerda, Betel sigue. Where are you?